Jala uno para atrás. Qué bonito, ¿verdad? Alabar al Señor. Y vamos a continuar. Quisiera pedirles que hay que ponernos de pie y vamos a abrir una oración. Amén. Padre Santo, le damos gracias por permitirnos venir y a reunirnos aquí. Le pedimos que me unja con su Santo Espíritu, que me dé palabra, que todo lo que salga de mi boca sean palabras dadas por usted, Señor. Le pido que tome control en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que voltearan sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Aquí el apóstol Juan le está hablando a los creyentes. Y nos está hablando a ti y a mí. Y más bien no es Juan, es Dios que nos está hablando. Juan simplemente fue un instrumento que Dios usó para comunicarnos este mensaje. Y en el versículo 3 y 4 dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí la palabra de Dios nos está hablando a ti y a mí, a los que decimos que somos cristianos, que somos creyentes, que es muy importante guardar los mandamientos del Señor. Porque muchas de las veces hay muchas personas que dicen yo le conozco, yo soy un seguidor de Cristo, yo soy cristiano, pero en realidad no guardamos sus mandamientos. Entonces dice la palabra en el versículo 4 que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando no cumplimos, no creo que me vaya a interpretar que va a decir que tenemos bien muchos mandamientos y que como el Antiguo Testamento tenían 613 mandamientos que tenían que cumplir y era imposible cumplir tanto mandamiento. Entonces esos mandamientos, cuando vino Cristo Jesús, por eso vino Cristo Jesús a cumplir la ley, a cumplir los mandamientos, y vivió perfectamente y nos pide a nosotros que guardemos sus mandamientos. Entonces esta palabra de mandamientos, ha habido muchas sectas que se han separado y se han agarrado que tienes que hacer esto, legalistas, iglesias legalistas de esto y esto, que quieren que vayas al filo de la letra y pasan a ser extremistas, quitando la libertad que nos dio Cristo Jesús, y usan esa libertad como ser extremistas. Entonces estamos en libertad porque estamos bajo la nueva ley, que es el Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos dice que cuando no guardamos sus mandamientos que Él nos ha dado, dice que nos considera como mentirosos y la verdad no está en nosotros. Cuando nos dejamos influenciar por la mentira, por no obedecer a Dios, dice la palabra de Dios que el padre de la mentira es el diablo. Cuando echamos mentiras o cuando hacemos algo que no va de acuerdo con lo que Dios dice, dice la palabra que somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Sabemos que le conocemos cuando guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos no son, como dije, los 613 que eran los mandamientos de los judíos, sino que Cristo nos la simplificó. Nos dio el primer mandamiento, que amáramos a Dios sobre todas las cosas, y el segundo nos dio un mandamiento nuevo. Y quisiera que fueran a sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo los he amado, también que nos améis unos a los otros. Muchas personas piensan, no, el nuevo mandamiento es de amarnos unos a los otros.
Ese mandamiento está desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Ese versículo ya está allí, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el nuevo mandamiento que Cristo nos da es de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. O sea, he raised the bar, he raised the level, subió el nivel, subió de no nomás amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino de amar a Cristo, a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Muchas de las veces podemos mirar esto y podemos decir, ok, pues ¿cómo voy a amar a los demás como Cristo me amó? Porque muchas de las veces decimos, pues es imposible amar a las demás personas como Cristo me amó. Porque al decir este nuevo mandamiento que Cristo nos ordena, es un mandamiento que es un revolucionario para nuestro entendimiento. O sea, viéndolo de punto humano, es imposible de llevar a cabo. Porque de amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros, por lo normal decimos, no, pues ¿cómo voy a amar a esa persona que me ha hecho tanto mal? ¿O cómo voy a amar a esa persona que tiene tanto odio hacia mí? Entonces tenemos que reconocer que este llamamiento, este mandato que nos da el Señor nuevo, está pidiéndonos que vayamos más allá de lo que el Antiguo Testamento decía que hiciéramos. De no nomás amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino sube el nivel a un nivel más alto, que sea un amor sacrificial, incondicional, genuino, sincero y verdadero, amor puro. Y muchas de las veces no entendemos esto, amar a mi prójimo como a mí mismo. Hasta yo mismo he dicho, amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero de amar a mi prójimo como Cristo me amó a mí, como que ya no queremos muy bien. Porque como es una persona pecadora, una persona que está llena de maldad, una persona, hasta nos agarramos juzgándonos adúltera, fornicario, idólatra y todo, y hacemos excusas de no amar a las personas como Cristo nos manda. Cristo no nos dice que seamos jueces, Cristo es el juez, Él es el lugar del juez. A nosotros nos llama que nos amemos los unos a los otros. Ahorita acabamos de celebrar la cena del Señor. Recordamos el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. Es el nuevo pacto en la sangre. En el Antiguo Testamento tenía que haber derramamiento de sangre para cubrir los pecados. En el día de Yom Kippur, creo que entraba el sacerdote que le tocaba y entraba al lugar santísimo con campanitas y con un lazo amarraba su pie, porque somos pecadores. Y antes de que entrara tenía que hacer sacrificios para limpiarse él y poder entrar allí. Y muchas de las veces se agarraban y se ponían ese lazo porque entraban y había pecado, había maldad y caían redonditos en la presencia de Dios. Entonces el lazo era para agarrarlos y jalarlos y allá de afuera, porque ya estaban muertos y nadie podía entrar allí. Pues imagínense, hasta a mí me diera miedo entrar viendo que nomás están azotando ahí los sacerdotes. Imagínense, entra un sacerdote y ¡pum! Ya no se oyó. Y agarra el lazo y estírale, hasta el miedo me daría estirarlo allí. Imagínense lo que pasaba. Entonces Cristo nos lleva a un nivel más alto de amar. Que cuando Cristo fue crucificado, el velo se rompió en la mitad. De que quitó eso, que ya nos podemos acercar a Dios gracias al sacrificio que hizo Cristo Jesús. Ya no dependemos de seres humanos, de sacerdotes y todo, de levitas, que tenía que ser de la tribu de los levitas para poder entrar, sino Cristo nos dio ese gran privilegio de acercarnos. Por eso es muy importante que acéptenos a Cristo como nuestro Señor, para que tengamos el perdón de nuestros pecados. Amén. Quisiera que fueran a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 16. Voy a leer desde el 14. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados,
O sea, está hablando de Cristo, de la ofrenda que se hizo, el sacrificio que se hizo por nosotros, que fue lo que celebramos hace ratito, para perfeccionar para siempre los santificados. Los santificados son los que han recibido a Cristo Jesús como su Salvador, que están en el nuevo pacto. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Aquí el Señor está diciendo que los que vinimos a Él, los que decimos que le conocemos, dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Que estamos bajo el nuevo pacto. Ya no tenemos que guardar los 613 mandamientos como los judíos, que tenían que ir y sacrificar cada año para cubrir los pecados. Una vez al año iba el sacerdote y ponía allí la familia y le mochaba el cuello al toro y agarraba la sangre y se la rociaba a las personas y cubría a las personas por un año. Ya Cristo hizo el sacrificio perfecto para salvarnos y para perdonarnos. Amén. Y perdonarnos nuestras transgresiones. Nuestras transgresiones son que cuando sabemos que estamos haciendo lo malo, todavía lo hacemos. Muchas de las veces eso nos pasa a nosotros. Pasamos de pecadores a transgresores porque sabemos que es algo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sabemos deliberadamente que a eso está mal, va en contra de la palabra de Dios y ahí vamos corriendo a hacerlo. Gracias al nuevo pacto, que cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón, el Señor nos perdona. Aleluya. Eso no quiere decir que quedamos perdonados, que eso no quiere decir que no van a haber consecuencias. De que hay consecuencias, van a haber consecuencias. Aquí el Señor dice que somos perdonados. No quiere decir que no te va a pasar nada, porque dice la palabra que lo que sembremos, eso cosecharemos. Si hacemos cosas malas, vamos a cosechar cosas malas, aunque seamos perdonados, limpiados, salvos y todo. De todos modos van a haber consecuencias de los malos actos que hacemos. Pero por eso tenemos que tener cuidado, no abusar del nuevo pacto que tenemos. Decir, acá el Señor me perdona. Aleluya. Acá yo sé que si me arrepiento, el Señor, sí, el Señor nos perdona, pero ¿para qué pasar por tanto dolor y sufrimiento y destrucción para nosotros y nuestros seres queridos? Por eso es muy importante de guardar los mandamientos del Señor, de guardar, de amarnos a nuestro prójimo como Cristo nos amó a nosotros, que es donde la mayoría de nosotros fallamos, que es donde todos tienen problemas con ese mandamiento. Por eso el Señor nos dice que nos amémonos como el Señor nos amó. Y para hacer eso tenemos que recordar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Amén, amén. Lo hizo cuando estábamos nosotros perdidamente en el pecado, en la rebelión, éramos enemigos de Dios, y aún así Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Viéndolo de esa manera, podemos ver a las demás personas. Cristo me amó a mí cuando era un pecador, cuando estaba viviendo en la oscuridad, sirviendo al mundo, sirviendo los placeres, sirviendo el pecado. Yo también voy a amar a esa persona de igual manera, aunque ande en el pecado, aunque ande perdido. Voy a demostrar ese amor que Cristo me dio. Por eso dice que en el nuevo pacto escribió sus leyes en nuestra mente y las escribió en nuestro corazón, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para poder demostrar ese amor a las demás personas. Amén, amén. Cierto, aleluya. No es por nuestros méritos, por nuestros propios méritos no podemos hacer nada. Por nuestros propios méritos podemos, sí, yo te amo, podemos hacerlo de labios solamente,
de lip service, como dicen. Muchos de nosotros somos profesionales en lip service. Nos gusta hablar y hablar y hablar y hablar y decir, y la intención, no me crea mal, la intención está allí de hacer lo bueno, pero hasta allí nomás llega. Sabemos decir las cosas correctas, lip service, sí, mamá, te amo, Dios te bendiga y todo, pero hasta allí nomás. Entonces el Señor nos dice que amémonos con hechos. El amar tiene que haber algo que lleva ahí. Quisiera que fueran a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. La palabra del Señor dice así. Primera de Juan, capítulo 3, 17 y 18. La palabra del Señor. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cuántas veces hemos visto personas que están en gran necesidad y cerramos nuestros corazones contra ellos? Y muchas de las veces nos pasa cuando vemos personas que están perdidamente en las drogas, que no están totalmente allí. Se nos olvida, dejamos el amor de Dios y de repente decir yo conozco a Cristo, soy un seguidor de Cristo, que un abrir y cerrar de ojos nos ponemos a juzgar y ese está allí porque es un drogadito, borracho, alcohólico, bla, 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 bla. No le voy a dar nada porque se lo va a ir a gastar. Lo estoy enabling. Ponle que sí sea cierto en parte. Mayor de la mente necesitan ayuda y van a ir y van a agarrar tu dinero que se lo des. Pero a la misma vez cerramos nuestros corazones contra ellos. Y el amor que Dios tiene de nosotros, que nos ha depositado el Espíritu Santo, ¿dónde está? Y es más, hasta cerramos la ventana y ahorita hasta con esto de la virus que ni se me acerque. Agarramos un carácter egocéntrico, lleno de orgullo, tipo fariseo, que los fariseos eran conocidos por ellos, por eso. Egocéntrico, yo estoy acá y alto, y le cerramos nuestro corazón a nuestro prójimo que está necesitado. Por eso mira lo que dice el versículo 18: hijitos míos, no amémonos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la luz y nos aseguramos a nosotros nuestros corazones delante de Él. Cuando actuamos con ese amor de amar a nuestro prójimo, de ayudar al necesitado, estamos reflejando el amor de Dios hacia nuestro prójimo. Un amor incondicional, un amor que no está lleno de orgullo, de self-righteousness, de orgullo egocéntrico. Es amor sincero, nacido de verdad, que es el amor que Dios quiere que demuéstrenos a nuestro prójimo. Todos hemos fallado en esa área, hasta yo he fallado en esa área. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a reconocer en las áreas donde estamos fallando y poder demostrar ese amor hacia las personas que están necesitadas. Muchos de nosotros estamos bien bendecidos aquí, tenemos trabajos, tenemos techo sobre nuestras cabezas, tenemos comida, abrimos nuestro refrigerador y muchas de las veces hasta ni sabemos qué comer. Hasta estamos que ir a comer, ya ni se me antoja. Hasta muchas de las veces estamos, ¿qué como? No sé, hasta estamos tan llenos que hasta ni sabemos, duramos un rato debatiendo qué vamos a hacer de comer, de tan llenos que estamos. Cierto. Estamos ahí, abrimos una puerta del refrigerador, abrimos los gabinetes, que se me antoja, me hago esto. Y está bien tanta bendición que nos da el Señor, pero muchas de las veces nos agarramos esas bendiciones y nos queremos quedar con ellas y no compartirlas con los demás.
So, tenemos que hacer lo que el Señor nos dice y no nomás amarnos de palabra y de lengua, de lip service, sino que sean de hechos, reconociendo que el Señor nos ha llamado a un llamamiento mucho más alto de amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó a nosotros. Es un amor más allá del que estamos acostumbrados a amar. Es un amor agape, un amor que no espera nada a cambio, un amor que es incondicional, un amor que proviene de Dios. Ese es el amor que Dios nos habla a hablar. No de amarnos a nosotros mismos, a tu prójimo como a ti mismo, porque muchas de las veces hasta nosotros queremos cosas y nos abstenemos de cosas. Oh, no voy a comer, vemos un pastelito, oh, no me lo voy a comer porque me va a hacer daño y voy a subir de peso. Y nos abstenemos de cosas, y así como nosotros nos abstenemos de cosas, también abstenemos a los demás de cosas, porque también tenemos ese hábito. Por eso el Señor Jesús nos dice amar a tu prójimo, amar a los otros como yo los he amado, incondicionalmente. Un amor sincero, un amor puro, sin esperar nada a cambio. Es algo totalmente revolucionario comparado al amor que dice aquí el mundo. Porque el amor que muchos han conocido es, ok, voy a hacer esto pero por interés. Voy a ayudar a tal persona porque me va a ayudar a mí. O voy a hacer esto para poder que me ayude a mí. Ese no es amor, ese es esperar algo a cambio. Eso, muchas personas hacen lo mismo, hasta en los trabajos vemos esto, vemos que hay gentes que van y sacan a sus managers a comer lonche, les dan regalos para que agarren favor y los están comprando. Eso no es amor, eso es conveniencia. Y muchas veces agarramos esa conveniencia y queremos hacer esa conveniencia con Dios, y desafortunadamente Dios no trabaja así. Cristo pagó un precio tan grande para salvarnos, para rescatarnos, y nos pide que ese mismo sacrificio que hizo Cristo, un amor sacrificial, que lo demuéstrenos con nuestro prójimo. Ese es el nuevo mandamiento que Jesús habló. El primer mandamiento es de amar a Dios sobre todas las cosas. Dice la palabra que con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ponemos a Dios primero y luego ponemos el segundo a nuestro prójimo, como Cristo nos enseñó. Poniendo a Dios primero, vamos a poder amar a nuestro prójimo como Dios nos ama a nosotros. Tenemos que poner a Dios primero, a nuestro prójimo como más que a nosotros mismos. Y es todo lo que traigo por hoy, hermanos. Espero que haya sido de edificación. Y ese es un corto mensaje, pero es algo que es necesario que pónganos en práctica. Es algo que el Señor nos mandó hace más de 2000 años. No nomás amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino como Cristo nos amó a nosotros. Hay que pedirle al Señor que nos dé la habilidad de poder amar a esas personas difíciles, esas personas que muchas de las veces cuando los vemos sentimos que hasta podemos sentir el odio que tienen con nosotros, o podemos sentir que están perdidamente en oscuridad, podemos sentir que hay algo malo allí de las tinieblas. Hay que demostrar ese amor de Dios hacia esas personas. Y vamos a cerrar en oración. ¿Cerramos o ya cerramos? La ofrenda, vamos a orar por la ofrenda y luego después nos vamos a ir a cerrar en oración allá. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por permitirnos venir y estudiar su palabra, Señor. Le pido que nos dé la habilidad de poder amar a aquellas personas como usted nos amó a nosotros, Señor. Es un amor que es mucho más allá del que estamos acostumbrados a hacer, Señor. Y le pedimos que nos dé esa habilidad, que el Espíritu Santo derrame ese amor en nosotros para poder compartirlos con las demás personas, Señor. Ese amor que usted nos llama.
que usted es amor y quiere que demuestremos amor. Le pedimos por las ofrendas, Señor, que bendiga al dador alegre, Señor, y que ayude a los que administran las ofrendas en la iglesia para que podamos seguir congregándonos aquí y todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a pasar a otra alabanza con los hermanos allá. Amén.